Ya oramos por el mensaje, solamente quisiera elevar una oración más, pidiendo específicamente por el sermón que traigo. Entonces vamos a elevar una oración al Señor. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra bendita. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí en este día que está falto de esperanza, Señor, que tú llenes tu corazón con tanta esperanza, Señor, que pueda salir cambiado de este templo, Señor, que pueda salir con una perspectiva diferente en cuanto a tu plan para su vida. Te ruego, Señor, que si alguien aquí nunca te ha conocido, nunca ha tenido una relación personal contigo y por lo tanto no te está siguiendo, Padre, que hoy sea el día de salvación para esa persona, que tu Espíritu Santo transforme el corazón, que tu Espíritu Santo toque, por lo cual, Señor, pedimos, oh Espíritu Santo, que ministre nuestra vida a través de tu palabra. Te ruego, Señor, para que mis pensamientos y palabras sean claros y enfocados en lo que tú dices, Señor, para la edificación del cuerpo tuyo. Gracias, Señor, por este día y por tu cuidado para cada uno de nosotros. Tenemos que agradecer porque cada domingo es un tiempo tan maravilloso para recordar tu obra preciosa en la cruz del Calvario y cómo te levantaste con poder. Por eso, Señor, estamos agradecidos y queremos poner delante de ti este tiempo en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estaba pensando en la predicación para hoy, hermanos, y el Señor trajo a mi memoria varios pasajes que tienen que ver con el apóstol Pedro. Entonces pensé, voy a hacer una predicación biográfica sobre el apóstol Pedro, pero siempre que uno predica biográficamente hay muchos pasajes. Entonces, no vamos a tocarlos todos por cuestión de tiempo, pero vamos a reflexionar en la vida de este hombre que Dios levantó, que Dios usó, y no solo su vida, pero también cómo podemos nosotros aplicar a nosotros algunas enseñanzas que deja la vida del gran apóstol Pedro. Muy bien, algunos datos personales del apóstol Pedro. Él era hijo de un hombre llamado Jonás y su hermano se llamaba Andrés y vivían en una ciudad llamada Bethsaida. Al parecer tenían una pequeña empresa familiar de pesca y pienso yo que al reflexionar sobre la vida de esta familia era un negocio que no solamente era para sustento de la familia, pero también ellos podían vender el producto que pescaban. Entonces tenían una pequeña empresa familiar entre su hermano, a su padre y Pedro, y de esa manera se podían sustentar. Es decir, era un hombre pescador. Yo creo que el apóstol Pedro no conoció otra cosa que lo que tiene que ver con el mar, los peces, y así fue su vida. Quizás su papá no le regaló un balón, ¿no? Le regaló una caña de pescar cuando era niño, no lo sé, pero su vida era una vida así de estar en la pesca, estar en el mar. Ese era su modo de subsistencia. Toda su vida era lo único que había conocido Pedro. En las Escrituras a veces se le identifica como Simón Pedro, también en algunas ocasiones se le llama Cefas, que tiene que ver también con el nombre que Jesús le cambió, porque Jesús cambió su nombre a Pedro, que significa roca o piedra. Eso es lo que significa Pedro. Un poquito en cuanto a, hablando de su vida, sabemos que él estaba casado. ¿Saben por qué sabemos que estaba casado? Porque el Señor sanó a su suegra, ¿sí? Y hay muchos chistes que se han hecho en cuanto a eso. Es interesante porque en todas las culturas hay chistes en cuanto a las suegras, ¿no? No voy a decir ninguno en cuanto a ella, pero hay chistes que se hacen en cuanto a la suegra. Jesús sanó a la suegra de Pedro, tenía fiebre y Jesús le sanó. Eso es lo que las Escrituras enseñan.
Eso está, puede anotar por ahí, hermanos, aunque no vamos a tocar los pasajes, todos los pasajes, pero puede anotar Marcos 1:30 y también 1 Corintios 9:5, habla de la esposa de Pedro. Se entiende que tenía esposa porque Jesús sanó a su suegra, pero también en 1 Corintios 9:5, se dice que posiblemente el apóstol Pedro llevaba a su esposa a las misiones. Entonces es algo interesante su vida de Pedro como casado. Físicamente me imagino siempre al apóstol Pedro como alguien con una fortaleza física impresionante. Un hombre muy, muy fuerte. He conocido hombres muy fuertes, muy fuertes, físicamente fuertes. Pedro era uno de ellos. Pedro era un roble, realmente fuerte. Hay un pasaje súper interesante, hermanos, en el Evangelio de Juan 21:11. Juan 21:11, donde se da una escena que vamos a ver más adelante, que Pedro carga solo una red con 153 peces grandes, lo que la Escritura enseña. Entonces era un hombre con cierta fortaleza física que da a entender, de hecho así se le presenta en diferentes pinturas que se han hecho, representaciones y películas, no solamente como un hombre de un carácter firme y fuerte, pero también de una fortaleza física bastante fuerte. Así me imagino al apóstol Pedro por la descripción de la palabra. En cuanto a su carácter, en ocasiones Pedro era impulsivo. Quizás yo puedo decir, hermanos, cuando podemos leer la historia de Pedro en los evangelios, que Pedro era un hombre de acción. Para Pedro no existe el mañana, es hoy. Hoy es el día para seguir a Jesús. Hoy es el día para creer en Él. Hoy es el día para andar sobre las aguas. No existe mañana, es hoy. Hoy es el día para seguir a Dios. Ese era Pedro, era un hombre de mucha acción. Y por lo tanto también alguien con cierto, podemos decir, alguien impulsivo, ¿sí? Podemos decir, pero de acción. También se le puede observar como un hombre con ¿cómo decirlo, hermanos? Hablaba a veces sin pensar las consecuencias que traerían esas palabras o acciones. A veces Pedro hablaba en automático. Parece que él estaba hablando, pero su cerebro estaba en reposo. O sea, realmente decía algunas cosas que eran muy impulsivas. Así se le describe en las Escrituras. En ocasiones hablaba apresuradamente, sin considerar las consecuencias de estas acciones. Pero también vemos que Pedro era un hombre con una sincera necesidad de Dios. Y con un corazón tan humilde, para seguir y aprender de su maestro. Esto es muy importante en la vida del apóstol Pedro. Aunque era un hombre con defectos de carácter, como todos nosotros pudiéramos tenerlo también, era una persona con una forma de ser sincera, genuina, alguien de una pieza. Pedro era tal como era. Quizás eso vio Jesús en su vida y en su corazón, porque Jesús podía ver los corazones. Y Jesús va a preparar al apóstol Pedro, lo vamos a ver. Su carácter de ser alguien que iba siempre primero y levantando la mano, le hizo ser el líder de los apóstoles. Cuando la Biblia menciona a los apóstoles, siempre menciona a Simón Pedro primero, porque era el líder de todos.
Era el vocero del grupo. En ocasiones podemos ver que posiblemente estaban los apóstoles pensando al decir algo, pero no decían nada. Y el que hablaba siempre era Pedro. Pedro siempre hablaba. Pedro no quedaba con dudas. Él preguntaba. Esto es importante en su carácter. En su ministerio, el ministerio del apóstol Pablo es descrito principalmente por el doctor Lucas en el libro de los Hechos. De hecho, el doctor Lucas dedicó casi la mitad de su libro a hablar sobre el apóstol Pedro. Los primeros capítulos del libro de los Hechos tienen un protagonista y se llama Pedro. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Después se hace un paréntesis, regresa capítulo 9 hasta el 15, siempre hablando sobre el apóstol Pedro. Esto es interesante. Ahí se le describe siempre como un gran evangelista, como un evangelista encendido por el fuego del Espíritu Santo. Además, se le describe como un líder de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. Y también se le recordará siempre al apóstol Pedro como un gran misionero. El apóstol Pedro fue el primero que predicó a los judíos, después a los gentiles, confirmó la fe de los samaritanos y después el apóstol Pedro en el libro de los Hechos sale de escena y ya no volvemos a saber de él. Y entra en escena otro hombre llamado Saulo de Tarso. De ahí en adelante el protagonista será Pablo. Dos hombres muy similares, pensándolo bien. Pero Pedro era un pescador rústico. Pablo era un sabio de su época. Los dos en sus diferentes esferas hicieron grandes cosas para Dios. Pero con un carácter, hermanos, de ir y hacer la obra de Dios, cueste lo que cueste. Ese era Pedro. Las Escrituras no nos dicen cómo fue la muerte de Pedro. Por lo tanto, debemos acudir a fuentes externas a las Escrituras, que por supuesto no son inspiradas, hermanos, pero que nos dan enseñanza de cómo fue que murió martirizado el apóstol Pedro. Se cuenta la tradición cuenta que Pedro fue martirizado, crucificado, al revés, por su propia elección. Leí en un comentario en alguna ocasión, y ya no lo pude encontrar para esta predicación, pero leí que el apóstol Pedro pidió ser crucificado así. Él dijo, según este comentario que leí, él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Crucifíquenme al revés. Y así lo crucificaron. Qué gran hombre. Podemos ver su vida personal, podemos ver su carácter, podemos ver un ministerio poderoso que Dios utilizó a través de él. Y podemos ver que en su muerte, si creemos que así fue, según la tradición, fue un hombre realmente entregado a la obra de Dios. Pero lo interesante no es reflexionar en cuanto a la vida de Pedro, sino traer una enseñanza para nosotros hoy. Es decir, ¿qué nos enseña la vida del apóstol Pedro? Es un personaje que está en las Escrituras que podemos admirar por todo lo que hizo y sus proezas. Pero ¿hay algo más para mí? ¿Realmente Pedro se parece a mí? Esa es la gran pregunta y que vamos a responder en esta predicación. Vamos a ver algunas enseñanzas de la vida del apóstol Pedro para nuestra propia vida. Iniciamos un año y sería bueno reflexionar en la obra de Dios y lo que Dios quiere hacer, no solamente en mí, hermanos. Dios quiere hacer muchas cosas en mí. Hay un canto que dice así, ¿verdad? Que creo lo que harás en mí. Es cierto que Dios quiere hacer cosas en ti.
Pero Dios quiere hacer cosas a través de ti. Sí, no solo en mí, hermanos, a través de mí. Y esa es la vida del apóstol Pedro, lo que nos va a enseñar en esta tarde. En primer lugar, hermanos, vemos que Pedro hizo la decisión más importante de su vida. Todos tomamos decisiones todos los días, tomar té o tomar café, comer pizza o comer hamburguesas, o comida china o lo que te guste comer. A veces con los niños es así, que uno tiene que buscarla porque a uno le gusta una cosa y a otro le gusta algo totalmente diferente. Decisiones, hay decisiones, podemos decir que son decisiones pequeñas. ¿Qué comeré? Bueno, usted tomó una decisión al venir hoy a la iglesia, hermanos. Sí, porque usted decidió venir. Nadie le obligó ni le puso una pistola para ir. Usted vino porque quiso venir. Y el que no quiso, y el que está en su casa y no quiso venir, pues también tomó una decisión, ¿ves? Todos tomamos decisiones todos los días. Decisiones pequeñas, pero también decisiones importantes. Decisiones como, ¿con quién me casaré? Pues es una decisión. Y es una decisión súper importante. Paréntesis. No es parte de la prédica, pero paréntesis. Los que no se han casado, son solteros, cásese con un creyente, con un hijo de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ya el Señor nos advirtió muy bien. Tenga cuidado con quién se va a casar, porque es una decisión súper importante que debemos tomar de forma consciente y nada apresurada. Nada apresurada. Hay que tomarla de forma consciente, con mucha consejería y sabiduría de parte de Dios. Decía Josh McDowell que si quería, él habla mucho en cuanto a los temas de familia, noviazgo, matrimonio, y entonces él dice, si quieres conocer quién va a ser tu próximo esposo o tu esposa, mira cómo trata a sus padres, porque así te va a tratar a ti. Y tenga mucho cuidado, todo esto es paréntesis, hermano, ahorita sigo con la predicación, pero tenga mucho cuidado porque en el noviazgo a veces se disfraza, se pone otra máscara y parece que todo buena onda, pero después vienen los problemas. Es una decisión consciente, es una decisión que debe ser tomada en oración delante de Dios. Sí, muy bien, sigo, paréntesis, y continúo. Tomamos decisiones con quién me casaré, decisiones qué voy a hacer en la vida, qué voy a estudiar. Y es una decisión importante, porque a eso te vas a dedicar. Y si tomas una mala decisión, entonces vas a estar haciendo algo que no te gusta. Yo siempre le digo a los chavos, a los chicos cuando están estudiando, estudia algo que sea lo que te guste. Yo sé que en la vida vienen curvas, hermanos, así como en el béisbol, ¿no? Que no siempre son rectas, sino que a veces hay una curva en la vida y uno queda haciendo cosas que no, pues lo que no estudió, no se preparó, pero bueno, esa es otra cosa y el Señor siempre nos guía. Pero toma una decisión consciente en cuanto a eso. Hay decisiones importantes. Pero ¿cuál será la mayor decisión que un ser humano puede tomar? Yo creo, hermanos, sinceramente, después de haber estudiado las Escrituras, que la mejor decisión, la mayor decisión que un ser humano puede tomar es seguir a Cristo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque eso tiene que ver con la eternidad. Esta semana estuve en un sepelio y estaba yo predicando ahí en el sepelio, estaba el cajón ahí con el muerto. Ya por el muerto pues no podemos hacer nada, hermano, ya se murió. Ya ese no, porque algunos dicen no, que hay que orar para que no. Ese ya se murió. Ese está ahí ya muerto. Pero ahí hay personas que no conocen a Jesús porque son familia, pero hay familia que no conoce al Señor. Y el Señor me movió a decirles de una forma no dura, porque es cosa difícil, hermano, pero con mucho tacto decirles, el señor Juanito está en la presencia de Dios porque él creyó en Jesús. Él siguió a Jesús.
y hoy goza de estar con su Salvador. ¿Por qué se lo aseguro? Porque Jesús lo dijo, hermanos. No es porque yo lo piense. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él goza en la presencia de Dios. Pero ahora la pregunta es para ustedes. ¿Quieren volver a verlo? ¿Quieren tener esperanza? Hoy tienen que creer en Jesús. Hoy tienen que seguirle, porque esa decisión marca cuál será mi destino eterno. ¡Wow! ¿Qué decisión tan importante entonces? ¿Seguir o no seguir a Jesús? ¿Creer o no creerle? Pedro tomó la mejor decisión. Lucas 5:3. Lucas, Evangelio 5:3. Este pasaje habla del llamado del apóstol Pedro. Y entrando versículo 3, y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y me voy a saltar hasta el versículo 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Una de las cosas interesantes en cuanto a Pedro son sus decisiones. Él decidió seguir a Jesús. Él decidió seguir a Jesús. Creo, hermanos, que todos nosotros somos llamados a seguir a Jesús, no a abandonar nuestros trabajos, porque Pedro dejó todo y dijo: bueno, es que tengo que abandonar todo. No, este pasaje no está hablando de eso, hermanos. Este pasaje está hablando de hacer una decisión entre una cosa que amo y Jesús. Muchas veces se ha predicado el Evangelio en esta iglesia y en otros lugares, pero las personas todavía no hacen su decisión por Cristo. No siguen a Jesús. No quieren hacer una decisión por Él porque aman otras cosas. Y hasta he oído en algunas ocasiones de personas que dicen: es que todavía no, porque siento que tú me vas a quitar cosas, Jesús. Qué terrible, porque nos quiere dar mucho más. Mucha más bendición. No restringirnos nada, hermanos. No se trata de eso. Se trata de tener una relación personal con Jesús. Y Él te está llamando hoy. Si tú nunca has creído en Jesús, hoy es el día para decir: Jesús, yo te quiero seguir. Yo quiero creer en ti. Yo quiero hacer una decisión personal contigo. Dios ya decidió, ¿verdad? ¿Qué decidió Dios? Amarte, y te sigue amando. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él te ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te amó, Él ya decidió. Te amó, te sigue amando y te seguirá amando. ¿Sí? Porque el amor de Dios no cambia, hermanos. Él no es como nosotros. El amor de Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Hoy me ama, ¿mañana me amará? Claro que sí.
¿Recuerdan la predicación me gustó mucho la predicación del domingo pasado, que el pastor hablaba sobre el hijo pródigo? Yo prefiero llamarle el hijo perdido, porque estaba perdido el hombre. Regresa donde su padre, que representa a Dios. ¿Y qué hace su padre? ¿Lo echa? No hay nada que decir. Yo siempre te he amado. Solamente te estaba esperando. Uno siempre te ha amado, ¿sí? La cosa es cuándo vas a venir a mí. Dios nos ama muchísimo, y Él ya decidió amarnos y enviar a su Hijo Jesucristo. No hay una muestra de amor más grande de Dios que el haber enviado a su único Hijo a morir por personas que le odian, que están apartadas de Él y que no quieren saber nada de Él. No hay mayor muestra de amor que esa. Él ya decidió. Satanás ya decidió también. ¿Qué decidió Satanás? Oponerse a Dios. Oponerse a Dios, y también, dicho sea de paso, llevarse a la mayor cantidad de personas con él al infierno. Esa es su decisión. Veíamos en la clase hoy, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es él. Eso es lo que quiere hacer. Pero Jesús dice en ese pasaje en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que Él da la solución, que Él nos ayuda. Pero el diablo ya decidió. Dios ya decidió, el diablo ya decidió, pero la pregunta es, ¿y qué decides tú? ¿Vas a seguirle o no? ¿Vas a amarle o no? Pedro decidió bien. Tuvo la mejor decisión que pudo haber tomado: seguir a su maestro. Y el llamado de Pedro no se repitió en una sola ocasión. Dios le siguió llamando, porque Pedro era un hombre de altos y bajos. A veces cuando leemos la vida de Pedro, uno se imagina a Pedro como en los cielos, hermanos, dando respuestas casi sublimes, pero luego cayendo estrepitosamente al suelo. ¿Qué dicen los hombres que soy? Dice Jesús en Mateo capítulo 16. Unos Juan el Bautista, Elías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Dice Jesús. ¿Quién contesta? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué buena respuesta, Pedro. ¿Te sacaste un 10? Pero Jesús mismo le dice: Pedro, no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero después, unos versículos después, un tiempito después, hermano, Pedro va con Jesús y le dice, porque Jesús les había anunciado que iba a ir a la cruz, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Entonces Pedro se lleva a Jesús, yo me lo imagino así, lo toma de los hombros y le dice: Señor, nada de esto te acontezca. Estaba diciendo unas palabras sublimes primero, y luego Jesús le reprende con unas palabras, son tan duras, hermanos, son tan duras. Yo creo que no hay una palabra tan dura de parte del Señor a un hijo de Él como las que le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, tropiezo. Duro. Pero así era Pedro. Y por eso Dios tenía que recordarle cada vez su llamado. Se lo recordó en varias ocasiones. Anote por ahí Mateo 16:18. En esa ocasión, no lo vamos a ver, pero anótelo. Jesús le dice lo que iba a hacer con él en el futuro. Le recuerda por qué lo había llamado. Pero luego lo vuelve a hacer al final de la historia entre Jesús y Pedro. Jesús ha muerto, ha sido sepultado y al tercer día ha resucitado.
se presenta vivo a sus apóstoles. Y se presenta vivo a los apóstoles que habían abandonado todo. El pasaje lo encontramos en Juan 21:11, Evangelio de Juan 21:11. Voy a resumir el pasaje, parafraseando algunas cosas del pasaje por tiempo, hermanos, pero en caso usted puede leerlo muy bien. Juan capítulo 21. Comparemos Juan capítulo 21 con Lucas capítulo 5, versículo 3 en adelante, que es el que le hemos dicho. Son dos pasajes muy parecidos. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Ambos pasajes hablan de un hombre que está desilusionado. Pedro ha pescado durante toda la noche y no ha pescado absolutamente nada. Ha trabajado infructuosamente. Jesús se le presenta, le dice, echa la red. Pero Señor, si he trabajado toda la noche y no he pescado. Pero interesante la palabra de Pedro. En tu nombre echaré la red. Dice que atraparon gran cantidad de peces en aquel pasaje que leímos. Y la red se rompía de la cantidad de peces que habían atrapado. Pero en Juan 21 vemos a otro hombre desilusionado. Es Pedro de nuevo. En esta ocasión está desilusionado porque piensa que todo se ha acabado. Jesús ha muerto y la esperanza de que ellos tendrían un redentor, un Mesías, que como la esperanza judía los rescataría de la opresión de los romanos, era lo que habían esperado. Y al morir Jesús, las esperanzas de Pedro se vienen abajo. Y Pedro dice, voy a pescar. Y los apóstoles dicen, vamos contigo, porque él era el líder. Dice Pedro, todo se acabó. Esto que hemos vivido, sí estuvo bien, pero todo acabó. Voy a regresar a mi antiguo trabajo. Voy a regresar a pescar. Es un hombre desilusionado, con muchas preguntas posiblemente. Pero Jesús se le presenta nuevamente, ahora resucitado. Se le presenta en la playa. Yo creo, hermanos, que Pedro recordó aquel momento cuando Jesús lo llamó, porque la escena es prácticamente idéntica. Es el mismo lago. Acá le llaman el lago, el mar de Tiberias, pero es el mismo, el de Galilea. Tiene diferentes nombres en la Escritura, pero es el mismo. Es la misma escena, es el mismo lugar, es el mismo hombre cansado, frustrado, con muchas preguntas y está desilusionado. Jesús ahora les va a decir lo siguiente. Juan capítulo 20, versículo 5. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Porque no tenían nada, no habían pescado. Y le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Recuerden que Pedro es un hombre de acción. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153,
Y aún siendo tantos, ¿qué? No se rompió. ¿Qué escena? Yo creo que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, yo te llamé y yo voy a estar contigo siempre. La red no se va a romper, porque tú vas a ser un pescador de hombres. Pedro lo entendió muy bien. Y en el libro de los Hechos vemos a un evangelista ungido por el fuego del Espíritu Santo predicando, y 3,000 judíos salen de la religión judía para creer en Jesús. Predica nuevamente y 5,000 se arrepienten y vienen a Cristo. ¡Qué gran cosecha de almas! ¡Qué bendición, hermanos! Porque la red no se rompió. El Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí y Él lo pudo comprender. Hermanos, la mejor decisión que podemos tener es seguir a Jesús. Y otra cosa, si Jesús te está llamando, Él te va a seguir llamando. El llamado del Señor es constante a un corazón que está dispuesto a servirle. Dios seguirá llamando. Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Y luego se lo recordó nuevamente su llamado. Y nuevamente su llamado. Seguir a Jesús es lo más hermoso que puede haber, hermanos. Él no te defraudará. Ya tengo más de 30 años con el Señor y nunca me ha dejado, ni me dejará. El Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor está con nosotros. Pedro se animó en ese momento. Yo creo, hermanos, que el Señor le dio una gran lección, porque Jesús no solo habla o da palabras de enseñanza. Jesús también nos pone en circunstancias para que sepamos quién es Él. Él nos pone ahí, y ahora Pedro comprendía que Jesús estaba con él y podía ir y hacer la obra de Dios. Ya Jesús resucitado. Es necesario tomar una decisión por Cristo hoy. No te esperes más tiempo. Como decía en ese sepelio donde estuve, hermanos, la verdad es que hay personas que se adelantan a nosotros, pero cada uno de nosotros vivimos al filo de la eternidad. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Crea en Jesús hoy. Invítelo a entrar en su vida. Haga una decisión por Dios. Una decisión por Él. La vida del apóstol Pedro no solamente nos enseña que fue la mejor decisión que podemos tener, seguir a Jesús, pero también nos enseña que Él en el camino nos va a transformar. Si usted se encuentra con Jesús, si usted cree en Jesús y le sigue, déjeme decirle que está entrando en una relación de transformación. Desde el momento que usted cree, desde el momento que le sigue. La transformación sucederá. En una relación cualquiera que sea, uno de los ingredientes principales es la sinceridad, es la honestidad, es la integridad. En toda relación es importante que seamos honestos, que seamos personas auténticas. Tal como eres. La relación matrimonial es así, hermanos. Ya voy a cumplir 14 años con mi esposa, hermano. Y creo que ya puedo decir algunas cosas, porque hay gente que me aventaja mucho ya, años. Pero yo puedo decir, hermanos, que en la relación de matrimonial una cosa que ayuda mucho es ser sinceros, honestos. ¿Sí? El uno con el otro. Las relaciones basadas en mentiras no sirven. ¿Sí? Te desvanecen. No están fundadas sobre verdad. La verdad es lo principal.
La verdad trae confianza. Confianza. Sea una persona auténtica, una persona de una pieza. Así era Pedro, hermanos. Pedro tenía así unas situaciones en su carácter, pues, que yo digo que a veces le parece mucho a nosotros. Así somos a veces. Pero, a pesar de eso, Pedro era una persona de una pieza. Era íntegro, hermanos. Así como él se presentaba delante de Jesús. Sí. Ahorita vamos a ver algunos pasajes en cuanto a eso. Pero Pedro era Pedro siempre. ¿Sí? A diferencia de Judas, hermano. Ese andaba con mentiras. Ese era ladrón. Ese se escondía y daba otra cara. Y pensaba que Jesús no sabía, hermano. Ay. Pues si Jesús sabe todo. La gente piensa que puede engañar al Señor. Él sabe todo. Él ve los corazones. Ese era un ladrón, pero no daba su verdadera cara de personalidad, su personalidad como era. Posiblemente se hacía muy santo, ¿no? Entre los apóstoles el Judas, ¿no? Pero el Señor lo conocía. Pero Pedro sí, él era como era. Y en esa relación de sinceridad delante de Dios, entonces Jesús podía trabajar. Importante, hermanos. Jesús solo puede trabajar en los corazones de aquellos que dicen, te necesito, soy débil. Señor, tú conoces mi vida. Tú sabes lo que pasa en mi corazón. Tú conoces mi pensamiento. Tú sabes lo que he hecho, Señor. Pero delante de ti no puedo ocultar absolutamente nada. Ayúdame. Ampárame. Dame una nueva dirección. Señor, santifica mi corazón. Señor, purifica mi vida. Señor, te necesito. Ese era Pedro. Te necesito. Ese era Pedro en la relación. Vemos varios pasajes, hermanos, sobre esto. Se los voy a decir, usted lo puede anotar, pero por lo que es una predicación, no tanto como una enseñanza, no vamos a verlos todos, pero Mateo 26, 68 al 75. Mateo 26, 68 al 75. Este es el episodio muy conocido en el cual Pedro dice que mientras todos se pueden escandalizar de ti, pero yo no, Señor. Mi vida daré por ti. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de las palabras del Señor y dice, esto es maravilloso, es hermoso, hermano, porque es el corazón de un cristiano. Es el corazón de un cristiano que está arrepentido. Porque dice la palabra que él recordó las palabras del Señor y dice que salió y lloró amargamente. Es el corazón de alguien que sabe que ha ofendido a su Señor. Porque la negación de Pedro a Jesús fue una negación cobarde. Cobarde, hermanos. Después de haber visto al Señor, después de haber visto sus milagros, después de haber estado cerca de Él, te reconocemos que estabas con el Señor. No, yo no lo conozco. Yo no le conozco, canta el gallo. Me acuerdo de lo que dijiste, Señor. Salió y lloró amargamente. Judas también salió, dice la palabra que Judas salió y no lloró amargamente, se ahorcó. Gran diferencia. El remordimiento no es arrepentimiento. Usted puede estar muy remordimiento, pero eso no es arrepentimiento. Y lo único que pide Dios de sus hijos es arrepentimiento. Ese era Pedro. Pedro sabía que había ofendido, que había caído, pero él llegó y dijo, Señor,
perdóname, me arrepiento, Señor. Señor, no lo debía hacer, perdóname, perdóname. Qué maravilla cuando se encontró con el Señor resucitado. Yo creo que tuvo mucha alegría, ¿no? De que Él estaba con él, de que el Señor siempre está, ¿sí? Conoce nuestro corazón. El Señor conocía muy bien a Pedro, hermanos. Lo conocía muy bien, sabía cómo era y por eso estaba a su lado. Muy bien, este era el tipo de hombre que Pedro era. Hay varios pasajes, otro es Mateo 16, 22 al 23, creo que ya lo referimos. El pasaje cuando Pedro recomienda a Jesús para que no vaya a la cruz y Jesús le reprende duramente. Y yo me pongo a pensar a veces, hermanos, si el Señor reprendió a Pedro, ¿nosotros estaremos exentos de ser reprendidos así? Creo que no. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Él nos ama y en esa relación de amor, el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor nos ayude a estar cerca de su corazón, de su voluntad. Bien, un pasaje nada más para reflexionar. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Este pasaje habla de un episodio muy hermoso en el cual Jesús les enseñó a los apóstoles una lección sobre la humildad. Y es cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. El pasaje es muy interesante porque sucede antes de que Jesús sea traicionado, entregado y llevado a las autoridades para ser crucificado. En ese lapso de tiempo sucedieron varias cosas que solamente son relatadas por el apóstol Juan. Él es el único que las relata. Y en esta ocasión, claro, la razón por la cual se cuenta esto es porque los apóstoles estaban peleándose los unos con los otros. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Hasta uno mandó a su mamá para que le dijera, ¿quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda, Señor? Mis hijitos, ponlos ahí. Yo creo que lo influenciaron a su mamá para que fuera con el Señor así. Pero había muchas peleas por puestos de posición. Eso nos afecta mucho en nuestros días, hermanos. Hay mucha gente queriendo tener posiciones cuando la Biblia dice que debemos ser esclavos. Si usted se quiere llamar de una manera, llámese siervo del Señor, un esclavo, ¿sí? Pero hoy día, entre más títulos tiene más poder, ¿no? Más poder. Así estaban los apóstoles y el Señor entonces lava los pies de los apóstoles. Voy a referir solamente el versículo 6 y el versículo 8. Está lavando al Señor los pies de los apóstoles, tomando el lugar de la persona más humilde que había, un esclavo. Parece que el esclavo no estaba allí, o ese día se tomó libre, no creo porque no tenían día libre, pero no estaba el esclavo. Entonces el Señor toma esa posición, el Señor, el Maestro, y comienza a lavar los pies de uno por uno. Y llega a donde Pedro, versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Señor, báñame. Mejor báñame. Este era Pedro, arriba, abajo, inestable en su carácter. Por eso Jesús le cambió el nombre a Pedro,
porque Pedro significa piedra, roca, firmeza. Yo quiero, Pedro, que cada vez que te digo Pedro, recuerdes que quiero hacer de ti un hombre firme, un hombre firme. Ahí estaba Pedro. No, Señor, todo, báñame, porque yo quiero tener parte contigo. En esa relación de amor, Pedro entendió la humildad. Qué gran lección. Porque Pedro necesitaba entender eso, que debemos servirnos los unos a los otros por amor, ¿sí? Que nadie es mayor, y el mayor en el reino de los cielos, hermanos, es el que sirve. Es el que sirve. Muy bien. No solamente nos enseña Pedro que debemos tomar la mejor decisión, también nos enseña que en una relación con Jesús siempre vamos a llegar a estados de transformación. Pedro lo sabía. Fue transformado por Dios poco a poco, sí, con defectos de carácter, pero Jesús iba puliendo, como alguien que usa un cincel para hacer una escultura. Iba puliendo la vida de Pedro para hacerle la persona que él quería que fuera. Muy bien. También nos enseña la vida de Pedro que a pesar de nuestra vida, de lo que hayamos hecho, Dios puede transformar nuestro carácter y usarnos con poder. Esta es una maravilla. Hay muchos pasajes en el libro de los Hechos que vemos a Pedro siendo utilizado por Dios con poder. Como dije, los primeros 15 capítulos del libro de Hechos, hermanos, es de Pedro. Pedro predicando, Pedro liderando, Pedro hasta siendo un profeta con Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Unos capítulos 5 de Hechos, unos que quisieron engañar al Espíritu Santo de Dios. Y Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, fue el instrumento que Dios utilizó para traer juicio a esas personas. Qué bueno que Dios no actúa así hoy día, hermanos, porque ya tuviéramos muchos cadáveres por ahí, pero no actúa Dios así. Ahora, Dios quiere que tengamos una comunión íntima con Él. Sea una persona sincera delante de Dios, ¿sí? Dios le va a usar. Ahora, vemos varios ejemplos, hay muchos en el libro de los Hechos, pero yo solamente quiero tocar uno de ellos. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Dios te puede usar con poder, hermano. Ponte en la mano de Dios. Dice el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie. Y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este fue un milagro innegable. No solo fue un milagro, hermano, fue una señal. Fue una señal milagrosa. Dios levantó a este hombre y le restauró los tendones, los huesos completamente. Miren, no me estaba tan feliz que estaba
saltando, hermano, alabando a Dios. ¡Qué gran milagro! ¿Quién podía negar eso? Y cuando preguntaban, ¿quién hizo eso? Pedro decía, ¿fui yo? ¡No! Fue Jesús. Fue Jesús. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro finalmente entendió eso. Pedro entendió que no se trata de él, que se trata de Jesús. Y nosotros también debemos entenderlos. No se trata de nosotros, se trata de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Dios nos use para su gloria, hermanos. Posiblemente aquí entre nosotros hay muchos Pedros, ya sea mujer o sea hombre. Dios te puede levantar para hacer su obra. Amén. Amén. En la mañana pregunté esto y nadie dijo amén. Entonces le digo, hermanos, ¿no quieren ser usados por Dios? Oh, amén. Gloria a Dios. Que Dios nos use con poder para su gloria. Que traigamos honra y gloria a su nombre. Y que finalmente, hermanos, toda la honra y la gloria se la lleve Él. ¿Sí? Por lo que Él hará. Señor, te damos gracias porque Pedro es un ejemplo de muchos otros, Señor, que tú has usado. Reconocemos que en nuestra vida todavía hace falta, Señor, una transformación radical que nos lleve a tener una vida de comunión contigo, Señor. Pero como Pedro, Señor, pedimos que nuestra actitud sea una actitud de decirte, necesito, Señor, no puedo solo. Señor, tú conoces mi corazón, conoces mis defectos, conoces mis pensamientos, conoces mi corazón, Señor. ¿Qué puedo ocultar de ti? Te ruego, Señor, que así como tú conoces todo de mí, me transformes para tu gloria. Me hagas santo, limpio, delante de ti, Señor. Padre, que nuestra oración día a día sea eso. Una búsqueda de ti, Señor. Y una relación personal contigo, Señor. En el cual podamos escuchar tu voz. Y que sea el lugar donde tú quieres, Señor, usarnos. Lo hagamos con agrado. Lo hagamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En quien oramos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.